Qué bueno, señores, saludarles, qué bueno estar aquí con ustedes este martes. Al ser martes, martes de salud, aquí está el doctor Cambiaso, aquí está Pedro Ángel, quienes los saludan a ustedes y todos nosotros para decirle lo encantado que estamos de compartir con ustedes este escenario del poder de la tarde. Alguien se fracturó un pie ahí y como está el doctor aquí, lo vamos a atender de una vez. Y aparte de eso, como ustedes saben, tenemos entonces el martes de salud. Salud, buenas tardes, doctor Cambiaso. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, don Luisín. Es un placer poder compartir todos los martes de salud con los televidentes del Poder de la Tarde. Definitivamente es una gran oportunidad para integrar a todos y compartir temas del interés cotidiano de la salud por medio de las llamadas, los conversatorios, entre otros. Don Luisín, yo creo que hay muchos temas importantes para tratar hoy. Comenzando en primer lugar... Mira un tema ahí, Pedro Ángel. No, definitivamente, siempre un tema. Ese es un tema. Ya andamos. Entonces se debe llamar Pedro Ángel Salud. Pedro Ángel Salud. ¿Y el divo de la salud no le gusta? Me gustan los divos, pero eso es para las 8 de la noche. Ah, eso para las... Vamos a crear un espacio para las 8. También. Resuelto. Aquí estamos. Saludo a la gran audiencia que nos sigue. Qué bien, qué bien. Decía usted, doctor. Bueno, que en primer lugar, iniciando el programa, creo que debemos de hablar sobre COVID. Hemos visto que en los últimos 6, 7 días, más de 1000 casos por día. En el día de hoy, 1002 casos. Como sabemos, por múltiples razones, la apertura de la escolaridad, también hay una población que aún se resiste a vacunarse, pese a toda la evidencia científica y al trabajo continuo de las autoridades para concientizar en este sentido. Entonces yo quiero comenzar el programa, don Luisín, haciendo un llamado a todas aquellas personas que no se han vacunado para que se vacunen, y aquellas que solo tienen una dosis para que cumplan su segunda dosis, y aquellas que tienen 2 dosis para que se coloquen su dosis de refuerzo, porque como vemos también ha habido un aumento de los pacientes hospitalizados. Sin embargo, la mayoría de estos son pacientes que no están vacunados. Hoy tenemos 1002 casos, ahí vemos la estadística del Ministerio de Salud Pública, donde se realizaron alrededor de 14.623 muestras y una positividad diaria de un 10.35%. Las últimas 4 semanas ha rondado el 10.85% de la positividad, y lo que es la ocupación de camas COVID ronda el 30%, entre el 25 y el 30%, en camas UCI un 41% y en ventiladores un 30%. Ha tenido una tendencia a cierta disminución. En cuanto a lo que es la letalidad, vemos que persiste bastante baja en 1.05, y vemos que las poblaciones que están complicándose con mayor frecuencia, reitero, son los no vacunados, los pacientes hipertensos, diabéticos o con trastornos también de la respiración, como pacientes asmáticos o con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, fumadores, pacientes en sobrepeso, entre otros. Hoy hubieron, en las últimas 24 horas se reportó al Ministerio de Salud Pública 2 defunciones. Hacemos hincapié en ese sentido de que hay que vacunarse, don Luisín. Ya creo que nos quedan pocas formas innovadoras de decirlo, lo hemos dicho de todas maneras, pero entendemos de que es un deber cívico. Ya vemos como en muchos otros países, Australia entre otros, se están tomando medidas de restringir a la población y toque de queda para las personas simplemente que no están vacunadas. No es toque de queda para la población general, sino todos aquellos que no están vacunados. Y para los que no están vacunados también limitaciones para las aglomeraciones o para asistir a actividades deportivas, lúdicas, entre otras. Es un privilegio incluso en el país que tengamos, digamos, vacunas a granel. Aquí no han faltado vacunas y bueno, y además gratuito para la población. Eso yo entiendo que es un privilegio. Yo pienso que si, vacunarse. Yo digo y repito que si aquí no hubiese vacuna, los que no se han vacunado estuvieran reclamando la vacuna. Pero bueno, estamos en una ola de COVID que parece que la plana no es propia de República Dominicana, sino en el mundo entero vuelve a respirarse un ambiente de COVID. Países que como por ejemplo Austria están creando zonas de confinamiento tipo Hitler. El que no está vacunado lo mandan para una ciudad y no lo sacan de ahí. Que vivan ahí entre no vacunados. Entre no vacunados, campo de concentración. Y así sucesivamente.
Bueno, en ese sentido, la verdad que hay muchos dilemas en términos científicos, bioéticos, entre otros. Sin embargo, definitivamente tenemos que favorecer que las personas se vacunen. Creo que hay que hacer un esfuerzo adicional, sobre todo en estos 2 últimos meses, para sobrepasar el 70% de la población general con por lo menos 2 dosis de vacuna y continuar el programa de refuerzo. Ya hemos iniciado el programa también con la vacunación de los niños, y República Dominicana ha sido pionero en muchos de estos programas. Cuando comenzamos con el tratamiento, por ejemplo, del Remdesivir o del Tocilizumab o de la Ivermectina, actualmente trabajando con REGEN-COV y con otras alternativas terapéuticas, y esta precisamente proactividad y trabajar con una canasta de vacunas, la diversidad de vacunas con que trabajamos desde un inicio, son los que han permitido que tengamos una baja tasa de letalidad. El gobierno está haciendo su esfuerzo, pero le toca a la población también acatar las medidas y vacunarse. Bueno, ¿qué tenemos del resumen de salud al día de hoy? Sí, esta mañana estuvimos en una presentación que se hizo a la prensa en un hospital estadounidense que va a tener presencia ya con oficina en el país. Antes canalizaba pacientes, segundas opiniones y demás, y es el Mayo Clinic. Es una información que estamos dando, que ya están abriendo una oficina en República Dominicana para atender citas, coordinaciones, no para atenciones médicas, sino canalizar ese tipo de servicios, de citas. Ahí está la imagen. Ahí está la imagen, sí, eso fue una actividad que se hizo para la prensa y nosotros como periodistas, bueno, ellos tuvieron la generosidad de invitarnos en representación del Poder de la Tarde, obviamente, y de Resumen de Salud. Y ahí ellos presentaron. Esta noche lo van a hacer ante los actores del sector salud y eso es una buena noticia. Mayo Clinic está ¿dónde? ¿Cuál es su base? En primer lugar, Mayo Clinic, para que el público general sepa, ha sido rankeada por el US News World Report, que es el ranking más importante de hospitales del mundo, como la clínica número 1 del planeta. Un momento, en cuanto... Lléveme más suave. Usted sabe que yo soy de Baní, y cuando me dan cosas así, un momento, vamos, lléveme. Suave que bolero. Sí, suave que bolero. ¿Cómo es la cosa? Que no entendí. Bueno, hay un ranking global que se llama US News World Report. Y ese ranking global clasifica cuáles son los hospitales top alrededor del mundo. Y lo clasifica, por eso me refiero del mundo, y lo clasifica en base a sus especialidades, sí, a sus distintas especialidades. Entonces, ¿y el número 1 es? Overall, sí, el número 1 que ha resultado en los últimos rankings es Clínica Mayo. Oh, pero venga, ¿y de quién es esa clínica? Bueno, Mayo Clinic. Es un not-for-profit, o sea, una sin ánimo de lucro. Lo fundó, como su mismo nombre lo indica, un doctor apellido Mayo, que tiene una frase célebre que es de gran impacto. El primer y único interés debe de ser el interés y el bienestar del paciente. Eso es muy profundo, don Luisín. El primer y único interés debe de ser el interés y el bienestar del paciente. En ese sentido, Mayo Clinic... Un momentito, director, cópieme eso ahí, que entre las cápsulas que vamos a hacer vamos a poner eso. Y le damos crédito a... ¿Cómo se llama el fundador? Al doctor Mayo. Doctor Mayo. Pero espérese, para yo preguntarle, porque me ha interesado esto. ¿Dónde está la Mayo Clinic? Bueno, Mayo Clinic, la sede central... He dicho Mayo Clinic, usted 2 o 3 veces me ha dicho Mayo Clinic. Es en inglés el asunto. Ese es su acento americano. Es su acento. Es Mayo Clinic. Mayo Clinic. Mayo Clinic. ¿Lo dije bien? Claro que sí. Okay. ¿Dónde está Mayo Clinic? Está en Rochester, Minnesota. Rochester lo que es la sede, no es en Nueva York. Lo que es la sede, no, en Minnesota. Minnesota. Lo que es la sede central. Y se ha construido prácticamente toda una ciudad alrededor del complejo médico. Un complejo, una ciudad. Hoteles, bibliotecas, centros de esparcimiento, entre otros, porque no solamente es un complejo hospitalario de gran renombre que atiende múltiples pacientes internacionales. ¿Cuántos pisos tiene? ¿O es una ciudad? ¿Es horizontal o es vertical? Bueno, se caracteriza por ¿Usted ha estado allá? Se caracteriza por ser más horizontal que vertical. Es una especie de centro... un centro hospitalario muy diverso, muy amplio. Definitivamente. Y tiene otras filiales. Una de las que frecuentan más los dominicanos es la que está en Jacksonville, porque está en Florida. Exactamente. Porque está en Florida. Entonces... Doctor, ¿y es muy caro? Bueno, para los estándares norteamericanos,
es relativamente accesible. Acuérdese que en Estados Unidos el gasto en salud es alrededor de un 17% del Producto Interno Bruto, a diferencia de otros países como el nuestro. Y definitivamente en clínicas de este tipo es donde se dan los principales avances tecnológicos e investigaciones médicas. En el país también hay otras clínicas de gran renombre que tienen representación local, pero ¿qué es lo importante de esto? Estos embajadores país que se encuentran aquí favorecen lo que son las segundas opiniones, pero segundas opiniones de médico a médico. Por ejemplo, si usted es mi paciente y yo tengo una duda clínica con respecto a una condición, yo puedo enviar su placa de patología, o puedo enviar su radiografía, o puedo discutir en caso con un médico, pero de médico a médico. Y así tener la ventaja de que a nivel local podamos contar también con esa expertise internacional. Debe si yo pego esta no estaba programada. Yo tengo JOS, que es el seguro del reserva. Seguro reserva. JOS. ¿Yo puedo ir a Mayo Clinic con ese seguro? Definitivamente. Usted ¿Pero qué definitivamente? Que sí. sí. Ah, no, pues deme la mano. No solamente... Está en las Yo voy redes de para allá. proveedores. No solamente Pero espérese, oiga la pregunta, pero yo no sé si la hice bien. con su carnet de su seguro Just. Yo puedo ir a Mayo Clinic Bueno, yo le voy a enseñar algo. con este carnet. Con ese carnet podemos ir los dos, Luisín, a Mayo Clinic. Entonces, Pedro Con Ángel, este carnet. Y con este también. Entonces, ¿cuál es la...? Mire, el que cree que esto estaba programado, que lo crea. Pero yo le voy a decir, métanse en JOTS. Compren ese seguro. ¿Qué pasa con, por ejemplo, con el... Perdone, doctor, escúcheme. ¿Y qué atienden a uno ahí? De todo. Bueno, absolutamente de todo. Y me imagino que los equipos son ultra high de tech. última generación. Sí, son equipos de última generación. Pero quiero hacerle Sacan nuevo a uno ahí. un breve comentario sobre el seguro. Just es un seguro internacional, pero que también tiene cobertura local en los centros premium en República Dominicana. Pero a nivel internacional trabaja con lo que son TPAs o Third Party Administrators. ¿Qué son estos? Ay, doctor, usted me lo dice en inglés, ¿te cree que yo lo entiendo? Doctor, TPA. recuérdese que Trabaja Luisín con- trabaja es con Dani. Yo soy TPA. Danilejo. ¿Qué son los TPA? Ajá. United Healthcare Oye. es el principal TPA del mundo Ya. y agrupa más de 500,000 especialistas alrededor del mundo y más de 10,000 centros de salud alrededor del mundo. Dentro de los que están, como acabamos de mencionar, Mayo Clinic, Johns Hopkins, Cleveland Clinic, Baptist Health, el Presbiteriano de Nueva York, el Instituto Spalding, entre muchísimos otros. Pero también a nivel de Latinoamérica, los principales centros de salud del mundo. Lo mejor que yo te voy a decir es que ojalá yo no usarlo, porque que está bien que no lo usa. No estoy de acuerdo con usted, porque también le cubre su chequeo preventivo cuando usted no tiene nada. No relaje. Y también telemedicina. Yo iba a decir no cosa, imagino. También Pero en el aire no se puede decir eso. También telemedicina. Y cuando usted va a Estados No, Unidos... telemedicina no, me gusta que estén empujando a uno y Es viendo a mejor, es uno. mejor presencia medicina. Sí, presencial medicina, usted Presencial tiene razón. medicina. Pero si usted va a Estados Unidos, la principal cadena de Ahora, farmacias, por ejemplo, Rochester en Minnesota está lejos. CVS también tiene cobertura. O sea que es cobertura global, seguro de vida, seguro de viaje. Pero están en Jacksonville, en Florida, que ahí también se Pero el de puede. allá debe ser mejor el de Rochester. Bueno, es No la creo sede que central. Es más looking good. Esos hospitales, Let me know I'm speaking English because this is doctor. esos hospitales tienen un estándar que funcionan igual. Oh, really? Sí, ya sabe, bueno, entendí ahí palabritas. Yo soy de San Cristóbal, pero usted sabe, mi presencia en Ciudad Nueva me hizo Bueno, aprender el inglés de muelle. No, pero mire, es muy importante, sobre todo en temas vinculados a educación médica continua y a que los médicos dominicanos también podamos fortalecer programas de observación y programas de capacitación en estos grandes hospitales. Definitivamente el mundo cada vez más y la medicina se globaliza. ¿Qué más tenemos del resumen de salud? Bueno, Pedro ustedes saben que Zenén Cava, el presidente electo del Colegio Médico Dominicano, ya fue proclamado como presidente electo. El Colegio Médico Dominicano va a asumir en diciembre. Esto en medio de hasta denuncias que él dijo que había fraude montado. Y bueno, pero esos son fantasmas gremiales que siempre orbitan en la mentalidad gremialista dominicana. Y tenemos otra información, y es que Pfizer presentó 2 terapias innovadoras que tienen que ver con cáncer de pulmón. Pero para describirla, don Luisín y doctor Cambiaso, yo tengo que leer, porque
no me las grabé, porque son tan modernas y novedosas. Mire, hay una terapia que actúa como inhibidor irreversible de la tirosina quinasa. ¿Qué es eso, doctor Cambiaso? Bloqueando la señal para el crecimiento de las células malignas. Y la otra terapia ataca y bloquea los receptores de la quinasa del linfoma anaplásico, cuya enfermedad ha progresado luego de recibir un tratamiento de primera línea. Doctor, tradúzcanos eso. Bueno, básicamente son tratamientos antitumorales que sirven para contrarrestar los efectos migratorios que puede producir el cáncer, que como bien saben, lo complicado del cáncer es que cuando se multiplican estas células en el proceso de mitosis o de multiplicación, se producen células atípicas que producen un proceso acelerado de multiplicación que no es controlado. Y por eso se producen también tumores, viajan estas células a distintos lugares del cuerpo y se producen, vuelvo y reitero, lo que son las metástasis. Estos son medicamentos dirigidos para evitar estas consecuencias. Pues ahí tenemos terapias novedosas y finalmente el fin de semana hay 4 congresos médicos en uno, 4 congresos de neumología, se van a celebrar en Cap Cana. Quien les habla va a tener el honor de estar allí como invitado y obviamente traeremos entrevistas e informaciones novedosas sobre tratamientos de enfermedades neumológicas, COVID, neumología y otros. Eso se inicia mañana con un panel, mañana jueves a las 4 de la tarde habrá un panel sobre asma y COVID. Y bueno, correrán hasta el domingo en conferencia 4 congresos, de los cuales 3 son nacionales y 1 regional. Estas y otras informaciones en resumendesalud.net y todos los martes aquí en la sesión de salud con las informaciones de salud más actualizadas que le traemos porque la traemos fresquecita. Vamos a ver una cosa, si la gente quiere seguirse informando de miércoles a domingo, entra a la página Resumen de Salud. Resumendesalud.net. Porque tenemos que lograr algo. Mira, yo tengo la información, la convicción de que el cuerpo de salud, los médicos, los paramédicos, o sea, la gente del sector salud, tienen esa página, esos medios tuyos como los principales del sector. Pero yo pienso que haríamos un gran esfuerzo si invitamos a los que no son médicos que entren a la página. ¿Para qué? Así es. Para que se informen. Porque eso es lo que a veces pasa, que nosotros dejamos todas las informaciones al sector. Y la información es muy valiosa, usted tiene que estar informado. Así Por ejemplo, yo doy una clase en un curso de administración deportiva. Y yo les digo a los dirigentes deportivos, oye, usted tiene que saber de todo. No es solamente de que te lo mete en una cancha, el piso de una cancha, no, usted tiene que saber de todo. Y el televidente, el ciudadano, tiene que estar informado. Entonces yo les invito a que se incorporen, pueden tener en las redes del proyecto de Resumen de Salud. Resumen de Salud, usted pone Resumen de Salud y le puede salir por vía de la página web. Así y si usted le da eso, ¿qué es lo que usted va a tener? Mucha información, por ejemplo, congresos, por ejemplo, eventos, por ejemplo, clínicas. Es decir, es como un periódico. Así es. Pero también lo puede tener en lo que se llama en las redes sociales, noticias calientitas. Así es. No tiene que ser en los medios. Don Luisín, y luego de que una persona simplemente typea en Google resumen de salud o pone simplemente www.resumendesalud.net, puede suscribirse, que eso es una novedad, donde recibe un boletín de forma diaria de las principales no noticias tiene que del sector, ser los médicos para eso. Que le llega a su correo electrónico todos los días. Un televidente, si lo hace, va a estar informado. Las informaciones son valiosas. Por ejemplo, ahí usted se puede enterar y no tiene que parar el noticiario, que otro se lo diga, que usted lo ve ahí, lo que dijo, por ejemplo, el hoy presidente del Colegio Médico sobre las vacunas, lo que dijo el doctor Cambiaso sobre una vacuna, esta apertura de Mayo Clinic. Entonces, se lo recomiendo. El resumen de salud es muy interesante, muy informativo. Así es. Yo entro y ya yo me doy cuenta de lo que está pasando. Ahora, tú sabes que por fortuna ni siquiera están los chismes, son informaciones. Información, pura y dura. No es
de que aquel se peleó con que aquel lo votaron. No. Informaciones de salud. Así es. Sí. Bueno, y en este momento también es sumamente importante porque la información de salud es sensible y queremos que sea de fuentes confiables. Claro, es Pero correcto. ahora le voy a decir algo que no hay en resumen de salud. ¿Qué? En resumen de salud no hay una sección que diga martes de salud, el poder de la tarde, y la gente puede entrar a ver sus videos. Bueno, ya Dio en el clavo. Sí. Dio en el clavo. Dio ahí, Heredia va a estar en eso. Dio en el clavo. No, Ahí debe haber un roja página, cuando usted habla, diga, estas y otras informaciones, los martes de salud, el poder de la tarde. Claro, y los videos tienen que estar ahí en línea. Es así mismito. Sí, no. No, usted sabía que el doctor Cambiaso es uno de los principales asesores míos de toda la vida. Cuando él vio este muchacho de 50 años, fajado en este medio, como un Quijote, él me agarró y me dijo, tira para adelante, tú tienes un buen proyecto. Y gracias al doctor Cambiaso, a Amelia Reyes, que organiza también junto a él el Congreso de Turismo de Salud, y muchos otros que han creído en mí y siguen creyendo, y usted que me acaba de dar un anuncio gratis que nunca se lo voy a poder pagar, más que con mi presencia aquí, pues uno ha empujado eso. No, pero esto no es de anuncio, esto es de... Información. Óigame, estoy haciendo un servicio al televidente. Amén. Don Porque al Luisín, final del día el que gana es el que entra ahí. Así es. Información. Dígame a ver, doctor. bueno, yo creo que también es importante dar unas pinceladitas, ¿verdad? De que hoy vamos a tratar un tema que le gusta mucho a los televidentes. Me habían escrito varias veces para que trajéramos este tema de nuevo, y es la cirugía plástica. Ay, ese sí es bueno. Y vamos a tener una profesional, en La primer doctora. lugar, que es miembro de la Sociedad Dominicana de Cirugía Plástica, que es el órgano que garantiza de que estos profesionales sean parte de su colegio médico y de su sociedad especializada. ¿Cuál es la diferencia entre la cirugía plástica y la cirugía estética? Bueno, los cirujanos plásticos son cirujanos estéticos y cirujanos reconstructivos. Lo que pasa es que hay una especialización de la medicina que se llama medicina estética. Sin embargo, no necesariamente, al igual que los plásticos, requieren ser cirujanos o por un periodo de 2 años Así y posteriormente especializarse en cirugía plástica. Entonces, por eso son sociedades médicas independientes, y es importante definir el perfil de cada uno. Un médico, por ejemplo, esteticista, tiene un perfil de acción mucho más reducido para intervenciones menores. Ya un cirujano plástico puede trabajar desde lo que es una mamoplastia, una Reconstrucciones y abdominoplastia, Muy cirugías bien, de rostro, doctor. etcétera. Perfecto, pero falta un momentico la sesión con usted de consultorio gratis. Doctor, ¿qué es un corazón sano? Y oiga, ¿por qué la pregunta? Yo sé que usted no es cardiólogo, usted no es internista, usted es médico general. No, discúlpeme, don Luisín. Después de medicina general, yo tengo una especialidad en medicina familiar y comunitaria, que dependiendo de la escuela, dura después de medicina general 3 o 4 años adicionales. Médico en general, médico Familiar. Especializado por en medicina. prevención, turismo médico y administración de hospitales y calidad. Pues mejor. ¿Qué es un corazón Sí, sano? Marco. Y esta pregunta viene a propósito de lo que le ocurrió a Julio Lugo. Vamos a ver, Buena un joven precisión. atleta, esbelto es que no estaba sobrepeso, 45 años, Joven. hacía ejercicio, no fumaba, comía trago, no usaba drogas, no era diabético, estaba sano y le dio un infarto. Explíqueme eso. Muerte súbita. Explíqueme eso, doctor. Pero en español, que lo podamos entender los televidentes y un servidor. Bueno, en primer lugar, no tenemos la certeza de que estuviera del todo sano. Él podía no tener síntomas y podía ser un paciente que cursara con una enfermedad arterial coronaria, que a veces no es necesario, no solo con un electrocardiograma y una radiografía de tórax podemos hacer el diagnóstico, ni siquiera a veces con un ecocardiograma y una prueba de esfuerzo. En ocasiones pudiéramos requerir hacer pruebas más invasivas como un score de calcio o como una angiotomografía coronaria. Hay pacientes también que cursan... Pero, perdón, doctor, yo eso lo entiendo, porque usted receta eso. Pero este joven con esa actividad física y deportiva se supone que no tuviera, ¿cómo se llama? Algún Antecedente. un suceso o algo. No necesariamente. Me ha tocado el caso de evaluar grandes estrellas del béisbol, como es de su conocimiento, y he detectado que son hipertensos y no lo sabían,
que tienen placas de ateromas, por ejemplo, a nivel de las arterias carótidas, o que tienen también inclusive enfermedad coronaria o hasta trastornos del ritmo del corazón. Ahora me estoy asustando. Entonces, ¿qué es de vital importancia que aquellas ¿Y personas... cómo no se le manifestaba eso si él hacía tanto ejercicio diario? Bueno, en muchas ocasiones, por eso precisamente, es tan importante hacerse una evaluación preventiva, aunque no se tengan síntomas, porque a veces la hipertensión no da síntomas. A veces la enfermedad arterial coronaria, ser de una instauración Yo soy hipertenso, crónica... soy hipertenso y no lo sabía, y por una... Aquí, el que está aquí, sí, ese mismo director. Soy hipertenso y por una visita que hice allá en Plaza La Salud, que dirigía el doctor, me hicieron una evaluación y yo salí bingo, hipertenso. Y tengo que tomar todos los días una pastillita que se llama Coversil 5, que es muy cara, por cierto, pero me la tomo con gusto porque... Claro. Y me enseñó aquí el caballero a la izquierda que hay que tomársela a la misma hora. Usted no puede saltar eso de que un día se me olvidó de noche, entonces tengo que tomarla todos los días. Y el médico también, el doctor Darío Veras, a quien saludo, fue el que me la... ¿cómo se llama? Me la Recetó. Se la indicó. Ahora bien, hipertenso es una cosa. Pero doctor, oiga bien, a ese joven, 45 años, no tenía sobrepeso, no fumaba, hacía ejercicio todos los días, se bebía sus tragos sociales, no usaba drogas y le dio un infarto. Bueno, como usted bien sabe, hay factores de riesgo que son modificables y factores de riesgo que no son modificables. ¿Qué es eso? Dentro de los factores de riesgo que son modificables o los cuales podemos cambiar, están, como usted muy bien menciona, el sobrepeso, el sedentarismo. Él no tenía nada de eso. Lo vinculado también modelo. a fumar, No fumaba. a tomar, Sí. a tener Tomaba tragos enfermedades, sociales. a tener enfermedades como hipertensión, Eso no lo sé. diabetes, entre otras. Pero lo que hablamos de cuáles no son modificables, están vinculados también a nuestra carga genética. Nosotros podemos tener, por eso siempre es importante el escrutinio clínico y las preguntas del historial familiar de los pacientes. Son signos que nos deben de llamar la atención si tiene un hermano que haya tenido antecedentes cardiovasculares, o un padre, una madre, un primo o algún tipo de familiar. Pero más que eso, sobre todo, reitero, una evaluación médica exhaustiva y sobre todo en los atletas, que en adición a lo que es un electrocardiograma, un ecocardiograma y a veces una prueba de esfuerzo, necesitamos hacer holter para ver si tienen ritmo. ¿Qué es un holter? Un holter es un estudio en el cual se mide la frecuencia cardíaca del corazón por un espacio que puede ser de 24 horas o 48 horas. Eso con los aparatos que le ponen a uno, que uno duerme con eso. Es algo bien sencillo, indoloro. Se coloca un aparatito en el cual se mide la frecuencia de su corazón con unos electrodos, y así podemos ver durante el día, cuando el paciente está despierto, cuando duerme, cuando come, cuando se ejercita, si presenta alteraciones en el ritmo de su corazón, y de una forma más fidedigna saber si ese ¿Por qué paciente se llama requiere holter? o no un tratamiento. No, porque el nombre es holter, el significado del mismo es eso, es un trazado de 24 horas. Los holters pueden ser electrocardiográficos, que es el que acabamos de describir, pero también pueden ser glicémicos, por ejemplo, para medir el azúcar por 24 horas. Ah, eso es un análisis de azúcar que se hace como 3 veces o algo así. No, hay un aparatito que se coloca, que usted le hace a lo largo de todo el día, diferentes muestras de su azúcar, para ver el comportamiento del azúcar en su cuerpo. Tengo un primo que decía que él nunca le iba a dar diabetes porque él no comía mucho azúcar, pero le dio. ¿Y eso? Porque el azúcar no es solamente comer azúcar. Las frutas tienen azúcar, muchos productos tienen azúcar. ¿Cómo le dio diabetes si no era tan dulcero ni nada de eso? Bueno, hay pacientes que son niños y No, cursan, y herencia. y cursan Y con carga diabetes tipo 1. Hereditario, perdón. Porque tiene un factor hereditario muy importante. Alrededor del 13% de la población adulta en República Dominicana es diabético. Y también definitivamente está vinculada al sobrepeso y a la alimentación. Doctor, ¿qué es pie de atleta? Bueno, lo que se conoce como pie de atleta es hongos en los pies, por decirlo en un lenguaje bien llano para que los televidentes entiendan. Y se producen en muchas ocasiones por mantener el pie húmedo, no secarse bien los pies y colocarse los zapatos, y por esa misma fricción, ya que los hongos
y producen hifas y producen y se reproducen sobre todo en ambientes húmedos. Por eso es tan importante el tema de secarse bien los pies. Vemos que los hongos son más propensos también en pacientes que tienen niveles elevados de glicemia o en los pacientes diabéticos, también en pacientes que son inmunosuprimidos. El mismo sobrepeso importante es un estado de inmunosupresión o enfermedades que pueden ser también de etiología viral o neoplásica como los cánceres. Miren, ahí podemos ver una lesión que podemos ver que es descamativa, hiperémica, o sea, hiperémica, cuando hablamos de eso que es roja, descamativa, como podemos ver la pérdida de la continuidad eso en los pies. a veces de la piel, y ahí podemos ver ese tipo de lesiones. Eso es importante cuando vemos una lesión con estas características que hagamos un micológico. ¿Qué es un micológico? Es un estudio en el cual se hace un pequeño raspadito de la lesión, se coloca en básicamente una laminilla, se lleva al microscopio y en el microscopio si observamos las hifas o si observamos estas formaciones, identificamos un hongo, sabemos que tenemos que poner un medicamento para los hongos. Los antibióticos no sirven para los hongos, ni los antivirales. Se necesitan medicamentos que son fungicidas. Okay. En este caso, uno de los más usuales es el ketoconazol, pero existen... Son como un spray que uno se echa, como pueden si ser fuera... en spray, pueden ser en jabón, pueden ser en crema y pueden ser también vía oral o vía endovenosa. Eso no hace esquina entonces con, perdonen el término, pero así que yo lo conozco, con la mazamorra. No, definitivamente sí. Lo que pasa es que en el argot popular... ¿Cuál es el nombre científico de la mazamorra? En el argot popular le llaman piedatleta, le llaman en otro orden mazamorra, y hay muchísimas otras formas y denominaciones. Sí, porque la mazamorra no es gustoso, no pero el mundo saca con una, como tú te arracas y te queda una cosita roja y saca un y maloliente. Sí, pero el mundo de los hongos no es tan sencillo. Entonces por eso es que es importante hacer un raspadito donde se pueda hacer un micológico y podamos ver en el microscopio si hay o no presencia de hongo, e inclusive hay cultivos que me pueden determinar qué tipo de hongo, porque dependiendo del tipo de hongo, yo sé el tipo de tratamiento específico para tratarlos. ¿Eso lo debe tratar un podólogo? No, lo debe tratar un dermatólogo, sobre todo, que son los especialistas de la piel. Nosotros inicialmente podemos indicar los estudios del lugar y poner un tratamiento preliminar, pero sobre todo en pacientes que son inmunosuprimidos, como los diabéticos o pacientes oncológicos. ¿Qué es inmunosuprimidos? Pacientes que tienen la defensa baja por alguna condición de salud. Por ejemplo, las personas que están en sobrepeso se consideran inmunosuprimidos, tienen la defensa más baja. También los diabéticos y los pacientes con cáncer. Doctor, ¿qué es la papera? Y ese nombre es científico, la papera. Bueno, ¿Y por qué usted se ríe, doctor? No, por lo ocurrente de la diversidad de las preguntas. Pero esto es una consulta y esto no es preparado. El que cree que es preparado, que se embrome. Bueno, la papera... Mire, yo vengo con mi libro y él no lo ve. La papera, ¿qué es la papera? La papera. Bueno, la papera, el nombre científico es parotiditis. Parotiditis. Todo lo que termina en era itis, papera. Todo lo que termina en itis es inflamación. Entonces hay una glándula que se coloca por aquí, como podemos ver a nivel submandibular, que es la parótida, que se puede inflamar, y se puede inflamar sobre todo por algunas enfermedades virales. Ahí podemos observar, ahí, bueno, sobre todo están mencionando ahí las glándulas salivares, y también se ve tiene como un queso ahí, eso también es una papera. La presencia de la papera, lo que daba mucha fiebre también. Sí, pero esa es la representación de la glándula a nivel interno, lo que usted ve ahí, no es una lesión externa. Sí, parece un pedazo de queso. Y es contagioso. Y produce inflamación. Y por eso el tratamiento habitual son antipiréticos, como por ejemplo acetaminofén. Se pueden colocar también compresas frías, la hidratación y el reposo relativo. La parotiditis, al igual que la mayoría de las enfermedades virales, puede ser contagiosa. Esta es contagiosa. Por la saliva, entre otros. Por eso siempre es importante que si vemos un paciente que tenga lesiones que sean palpables a este nivel, o que presente fiebre, dolor, etcétera, de que acuda al médico de forma proactiva para poder ser diagnosticado de forma oportuna, pero también tratado de forma correcta. Mire, para que usted vea, entré ahora para ver el nombre científico, me encuentro aquí, Mayo Clinic, haciendo una descripción general de la papera, infección viral, lo que usted está diciendo. Luis, y en San Cristóbal
digo, en Baní aislaban a los que tenían papera, o en San Cristóbal lo aislaban, lo aislaban. En la última habitación. Sí, era una especie de COVID. Una especie de COVID. Sí, es verdad. A mí me dio papera. A mí me dio papera también. La influenza y la vacuna que toca ahora. Bueno, en primer lugar, es de suma importancia vacunarse una vez al año con la influenza. Los momentos usuales de vacuna, como estamos ahora, bueno, octubre, noviembre, en el último trimestre del año. Los virus de la influenza mutan, y como mutan, quiere decir que cambian. Por eso la vacunación se hace de forma anual y se hace con el virus de temporada. Actualmente estamos viendo en República Dominicana un pico de influenza, sobre todo en la población pediátrica. Hemos visto que en el ¿Y es en esta época, doctor, eso? Sobre todo, en épocas frías. Pero cercanas, aquí no hace tanto frío. Cercanas, así, pero son enfermedades estacionales que tienen picos. Y que un poco el aire que se mueve y que viene de otros lares influye. Definitivamente. Pero lo importante de vacunarse contra la influenza es que ahora mismo también, al estar tan activo lo que es el COVID, en primer lugar pueden haber coinfecciones. Hay pacientes que pueden tener COVID e influenza. O de manera adicional también se puede confundir inicialmente un paciente que tiene COVID o que tenga influenza. Entonces, y los tratamientos son diferentes. La influenza, hay varios tipos. Hay influenza A, influenza B, influenza C, etcétera. Pero las más comunes son la A y la B. ¿Se recuerdan sobre la gripe aviar, por ejemplo? Que está muy vinculada a lo que es la influenza. Y NH1. Exactamente. Pero actualmente dentro de las influencias que estamos viendo con más frecuencia en este momento en República Dominicana está la influenza B. ¿Por qué cuando uno le da eso, le dicen toma mucho líquido? Los médicos caseros en tu casa, que no han estudiado nunca, le dicen toma mucho jugo de naranja. ¿Por qué? Bueno, y los que han estudiado también dicen lo mismo. Ajá. En primer lugar, porque yo creía que era que trabajaban en Rica. No, la mayoría de las enfermedades virales requieren hidratación, el uso siempre también, si hay fiebre o dolor, de acetaminofén, no así de aspirina. Y en tercer lugar también, el uso de vitamina C favorece a fortalecer. O sea, el jugo de limón, jugo de naranja. A fortalecer. Y chinola. Cítricos en sentido general, a fortalecer el sistema inmunológico. Chinola es bueno. El sistema inmunológico. Pero uno de los problemas que hay para el diagnóstico de los diferentes virus, como la influenza, pero también hay otros que son la parainfluenza, el adenovirus, el rinovirus, entre muchos otros que producen enfermedades virales, es que se debe de hacer, al igual que el COVID, con el hisopado nasal. Y es una prueba que se llama perfil respiratorio y es una prueba que es costosa. Entonces, por eso mucha gente no se la diagnostica a tiempo y simplemente trata los síntomas. En el caso de la influenza, si lo encontramos a tiempo, sobre todo en poblaciones de pacientes añosos, es importante que utilicemos medicamentos antivirales para disminuir el riesgo de neumonía viral y otras complicaciones. Doctor, a propósito de los hombres, ¿qué orquitis? Bueno, la orquitis es la inflamación del testículo. Pero este doctor las batea todas. No, es que conoce todo. Pero ven acá. Sean palabras raras o convencionales. ¿Y la orquitis es la inflamación del testículo? Pero puede ser producido, eso le debe dar mucho a los peloteros, a los catchers. Pero puede ser producido por causas diversas. Una de las causas frecuentes puede ser, por ejemplo, un trauma directo, pero también hay infecciones del tracto genitourinario que pueden producir, o infecciones de transmisión sexual que pueden producir orquitis. Por eso, ante la presencia de un testículo doloroso o inflamado, es importante que podamos hacer un Doppler escrotal, que es como si fuera una sonografía, donde observamos el escroto, pero también el testículo, y podemos verificar también si ese paciente presenta, por ejemplo, una varicocele o presenta alguna alteración, ya sea inflamatoria o ya sea infecciosa. Y también, en muchos casos, hacer examen de orina, cultivo de orina, inclusive cultivo de semen, para saber si es de etiología infecciosa. ¿Eso no hace esquina con la sífilis? Bueno, la sífilis es una infección de transmisión sexual, pero sus características más prominentes son el chancro sifilítico. El chancro, sí. Hay distintos estadiajes de sífilis, primaria, secundaria, etcétera, y puede ser una enfermedad que produzca hasta daño cerebral, ceguera, entre otros. La sífilis. Y puede instaurarse de forma progresiva e inicialmente no ser diagnosticada. Eso. Entonces, para eso hacemos una prueba. Pero ya hay pocos casos de sífilis, ¿verdad? Bueno, hay casos de sífilis. Para eso hacemos una prueba que se llama BDRL,
pero que en algunos casos, en pacientes con artritis u otras afecciones, puede resultar un falso positivo. Y si tenemos que profundizar, tenemos que hacer una prueba que se llama FTABS, que Mire es más aquí, específica mire para la esta sífilis. imagen, esto es de... Aquí podemos ver el testículo, como estábamos hablando, el epidídimo. Y esa bola, Bueno, eso es orquitis. Bueno, no, eso es un espermatocele, esa bola, y puede ser producido por una acumulación de lo que es esperma y que se haga una formación tipo quística. ¿Y cómo se resuelve eso? Bueno, depende. En algunos casos se refieren esos pacientes a urología. En algunos casos toca hacer algunos tipos de maniobras, entre otras. Doctor, ¿cuándo te va a traer la doctora Marlene Fernández aquí? La uróloga. A propósito de urología. A propósito de ese tipo de maniobras. Sí, la vi hoy en un periódico a Marlene Fernández. uróloga. Marlene, Sí, que nos ve en el programa. no solo es uróloga Marlene, ¿Y qué más es? Marlene es uróloga andróloga, que es una Exacto. subespecialización dentro de la urología en todo lo que tiene que ver con las hormonas masculinas. Tremenda Con razón, doctora sí, es. Tremenda profesional, Así yo se la es. recomiendo. Bueno, yo voy a hacer una confesión aquí al aire que no creo que sea la La más puede prudente, hacer. pero la vamos a hacer. Yo me hice mi vasectomía y me la hizo Marlene Fernández. Sí, Así es. doctor. Definitivamente, ya después de que tengo 4 hijos y estoy muy feliz, yo creo que ¿Qué es la vasectomía? Que todo el mundo sabe, Exacto. pero vamos ya. entonces, Háblenos de eso. A propósito, un momento, una o dos preguntas, si ustedes quieren, pueden hacer. Yo en ese sentido no soy come solo, yo hago preguntas al azar al doctor y todas las batea. Pensé que lo iba a agarrar fuera de base con la orquitis. Hay un jugo que se... Perdone la irreverencia que voy a hacer, pero este programa es así. Ustedes no han bebido jugo de horchata. ¿Qué es eso? Horchata, este no es de pueblo. ¿Ustedes no conocen la horchata? Pero señores, estos capitaleños no saben de jugo de pueblo. La horchata. Horchata. Quiero 2 llamadas de gente que me le expliquen a estos capitaleños. Blanca, la horchata es una delicia. Miren, estoy loco por beberme un vaso de horchata. Un morí soñando con gojito, gajito así de la China, que morí soñando con mucho hielo picadito. ¡Ay! Ese es buenísimo morí soñando. eso. O si no, no morí soñando con los gajitos así de China ahí. Una horchata. ¿Ustedes no han bebido horchata? No, yo no puedo creer. Pero bueno, alguien me va a dar porque yo la he tomado, pero no la sé hacer los componentes. Pero ningún televidente. Mírala ahí. La horchata, pero yo tengo un director Pero que me... eso parece almendra de Navidad. Sí, es tipo blanco, así como Sí. si fuera la champola, pero no es champola. Pero digo, el fruto parece almendra de Navidad. Sí, horchata, pero Pero ¿dónde Yo- se da eso? Eso se da en Baní yo la bebía mucho. Pero allá hay mata. Y en la o es barra de importada? Chachí. Pero Ah, horchata, yo no Dios veo mío, eso, pero no. los capitaleños sí están Y yo ando quedados. en campo y estoy involucrado con eso y yo no veo No, Pedro, yo creo que don Luisín tiene un compromiso con brindarnos un vasito de dos horchata. jugos de horchata con leche y valga el anuncio. No, pero- leche Carnesio, valga el anuncio. Es buena la horchata, mírala ahí, te la están presentando. Wow, pero eso es arroz, no, es el jugo. No, pero eso... Pero parece almendra, fíjese, de la larguita. Sí. Almendra, ¿qué se llama así la larguita? Pero miren, entonces estábamos hablando de... Bueno, me faltaba nada de la sífilis. Me estaba preguntando sobre la vasectomía. La vasectomía. Vamos a sí, eso, sí, que sí. eso es un tema Dale, de interés dale. en nosotros los sementales, es un tema de mucho interés. Una llamada, doctora, y saludos, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, Felicitarlo por el programa y para que vean que estoy atenta a todo. Estoy atenta a todo lo que están haciendo. Sí. Y los felicito. Hay algo relacionado con los pies. Yo fui al médico, los benditos callos esos. No sé con qué me lo voy a dar. Porque no me recetan algo que me calma, pero fuerte. Y usted sabe cuando usted pisa una piedrita, que un tico da. muy bien, Entonces que me diga algo de Muchas gracias. Yo he seguido todas las preguntas. muy bien, muchas gracias. Tengo otra llamada ahí abajo. Saludos, buenas tardes, lo callo, esa es buena. Es un expediente. Se cayó. Buenas tardes, saludos. Buenas tardes, Luisín, ¿cómo estás? Aquí en La Brega, mijo. Bien, un saludo al doctor y al otro señor para abrir el programa ahora.
porque llegué ahora a la calle. Sí. La horchata es el jugo de almendras. Ah, la de... Yo tengo 56 años. Mi papá me llevaba al restaurante de Caselli en el Malecón. Sí. Y ahí era el mejor restaurante en aquella época cuando se preparaba la horchata. Y se comía con churros. Eso es, de almendra. Y él es Muchas gracias. capitaleño. Es capitaleño, pero seguro viene de pueblo. Bueno, Porque probablemente. ustedes no sabían de horchata, ustedes privan en fino y no sabían de horchata. Hay una pregunta para la anterior, referida a doctor, los ¿qué le hacemos pies. con los callos? A los Bueno, en primer lugar, Un callo es molestoso. Sí. hay que, lo ideal fuera visualizarlo para ver cuál es su localización, cuál es su extensión y conocer el paciente, si tiene algún tipo de antecedentes o no. A veces los callos se producen o se conocen como hiperkeratosis, o sea, y se producen por ese crecimiento, ¿verdad?, excesivo de piel, pero al mismo tiempo por fricción. Entonces, lo idóneo sería que tomáramos el teléfono del señor director de esa televidente para individualizar su caso y así poderle hacer una recomendación puntual partiendo de cuál es su edad y sus antecedentes. Muy bien, otra llamada. Saludos, buenas tardes. Adelante. Sí, buena. Sí. Mire, yo quiero participar. Adelante. Buenas tardes. Sí, buenas, doctores. Sí, dígame. Buenas. Baje el volumen y haga su pregunta, por favor. Se cayó. Ya. Adelante. Saludos, buenas tardes. No. Sí. Marino Cáceres, Don Pozo. ¿Cómo está usted, don Marino? Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. La horchata me la tomaba yo en Moca. Exactamente, ese de pueblo. De pueblo. Muy bien. Hombre obligado. Pero, y buena. Pero, ¿y dónde se puede beber uno un jugo de horchata? Bueno, pero Bueno, está bien, vamos a preparar uno para un martes de esto, vamos a tener aquí un jugo de horchata. Muchas gracias, don Marino. Usted ve que ese de pueblo, Ese de mocano, pueblo, mocano. de sangre, seco, ¿cómo es? Seco, sacudido y me dio por buen cajón. Una llamada antes de, sí, ya casi marcharnos en la primer segmento. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes. Nunca he tomado jugo de horchata ni lo conozco. En este momento quiero hacerle una pregunta al doctor. Adelante, por favor. Sí, yo quiero saber si eso es cierto, que cuando la papera se le baja a los hombres a su parte, si es cierto que los esteriliza, que ya no pueden tener hijos. Excelente pregunta, Eso, porque excelente. eso era, señora, un clásico. Un mito. En mi pueblo, en mi época, que al que le daba papera no tenía su... No podía moverse. Me y hace no, y fuerza. que no iba a tener procreación, no iba a generar. Dígame a ver. Bueno, casualmente nosotros empezamos el programa hablando de orquitis Sí, o de inflamación, ¿verdad?, del testículo. sí. Entonces, la papera es una enfermedad viral que inflama la glándula parotidia. Y para ella se recomienda hidratación, reposo y medicamentos como estuvimos hablando, como el acetaminofén. Pero ¿qué pasa cuando se rompe ese protocolo y cuando se hace actividad física intensa, etcétera? Bueno, sí, se puede producir inflamación a nivel testicular, pero desde ahí a que una persona quede estéril, no he visto un caso. Ok. Ok. Por eso eran decir, se decían muchas cosas. La vasectomía. Bueno, la vasectomía es, en primer lugar, cuando hablamos de lo que son los métodos de planificación familiar, se dividen en métodos naturales, como el método del ritmo, ¿verdad? Métodos de barrera, como los preservativos, métodos hormonales, como las pastillas, y dispositivos intrauterinos, como la famosa T de cobre o el Mirena, y métodos permanentes. Dentro de los métodos permanentes, en la mujer está la salpingoclasia bilateral o la ligadura y quemadura de las trompas, y en el caso de los hombres está la vasectomía, que básicamente consiste en ligar. Luego de que se ligan, se cortan y se queman los conductos deferentes para evitar de que, ahí podemos ver en la imagen que ha presentado el señor director, como vemos la ruptura ahí de ese conducto deferente, que se secciona luego de amarrarlo, ¿verdad? Y luego de quemarlo para evitar de que los espermatozoides salgan.
Entonces, y así es un método, vuelvo y reitero, permanente para evitar tener hijos. Pero cuando se produce esto, se siguen produciendo los espermatozoides. ¿Y dónde van esos espermatozoides? Esa es una pregunta que nos hacen con frecuencia. Van al mismo torrente sanguíneo y ahí se reabsorben. Ok. ¿No es doloroso esa operación? Bueno, en primer lugar es un procedimiento ambulatorio. Posteriormente al mismo, sí se recomienda reposo y se recomiendan antiinflamatorios, pero es un procedimiento que hoy día es bastante efectivo y es poco molesto. ¿Ha existido casos de personas que le han hecho la vasectomía y tuvo una una procreación, gestó una procreación? Esa es una muy buena pregunta, porque ocurría con más frecuencia, sobre todo antes, cuando había menos comunicación médico-paciente. Porque en el momento que usted hace la vasectomía, para que se limpie totalmente de espermatozoides, tienen que pasar múltiples eyaculaciones. Entonces, por eso se les recomienda que continúen teniendo relaciones sexuales protegidas por un periodo de tiempo, ya sea un mes, o por un número X de eyaculaciones que les recomienda su urólogo, ya sean 50 eyaculaciones o un número como tal, para precisamente evitar esas situaciones. Yes, one second. Pero eso es muy importante porque, y eso no choca, doctor Cambiaso, con la cultura, digamos, machista de los hombres dominicanos. O sea, los hombres se hacen eso. Ok. Bueno, depende. En ese sentido, yo creo que estamos en una sociedad que propugna por la equidad. Y si las mujeres son quienes a veces tienen el embarazo y a su vez se hacen ya cesárea, un parto natural y son sometidas a tantos procedimientos, no necesariamente tenemos que someterlas a ellas, a lo que es una salpingoclasia, y los hombres pueden dar el paso al frente. Y además hoy día, Pedro, tú conoces los gastos que implican también tener una familia. Sí. Entonces hay muchos hombres que de manera proactiva se hacen su procedimiento. En otro orden, también hay hombres que quieren ser creativos. Y es una forma también de garantizar de que no van a embarazar a otras. Así es. Es una llamada, saludos, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Sí. Felicidades para esos tres grandes. Gracias. Muchas gracias. Quiero hacerle una pregunta al doctor. Mira, yo soy diabética y tengo, no se me quita un dolor de cabeza y tengo una bolita como en el cielo de la boca. ¿Qué me diría el doctor? Gracias. Bueno, en primer lugar, es de suma importancia, sobre todo en el contexto de ser una paciente diabética, hacerle analíticas control para ver cómo está su glicemia, pero sobre todo su hemoglobina glicosilada, que es el promedio del azúcar en los últimos 3 meses. A veces vemos pacientes que tienen niveles bajos de azúcar, que están sobremedicados, que tienen dolor de cabeza o mareo, o lo contrario, a veces pacientes que están cursando con hiperglicemia, que también se puede relacionar a dolor de cabeza y mareo. Pero es sumamente importante saber que los diabéticos a veces se complica la vista, por lo que habría que chequear la vista para saber si es un problema de retina que le está dando ese dolor de cabeza. Pero también los riñones son otro de los órganos que en algunas ocasiones se pueden ver afectados y a veces se producen desequilibrios hidroelectrolíticos, bajan sus niveles de sodio o de potasio si no está bien hidratada y se pueden producir malestares como el que describe. Con respecto a la lesión que se encuentra en el cielo de su boca, lo ideal fuera observarla ya con su odontólogo o cirujano maxilofacial o su médico de confianza, porque puede ser desde tumoraciones sencillas, quistes, o pueden ser inclusive también de etiología viral o entre otras, por lo que lo lógico y lo idóneo sería observar esa lesión y si fuese necesario inclusive biopsiarla. Bueno, doctor, la consulta hoy ha sido prolífica, Pedro Ángel. Así es. Quiero que usted, antes de marcharse a unos compromisos, nos diga, nos presente a quién vamos a entrevistar hoy, cuál es su especialidad, su nombre, que Pedro Ángel y yo nos vamos a embrujar, nos volvemos médicos, no se preocupe, pero preséntela a usted y nos vamos a la pausa. Venimos con nuestra entrevista estelar, nuestra visita, nuestra doctora. Bueno, hoy nos acompaña la doctora Gladys Polanco, quien es cirujana plástica y reconstructiva, miembro de la Sociedad Dominicana de Cirugía Plástica y Reconstructiva, SODOCIPRE, miembro también de la Sociedad Americana de Cirujanos Plásticos, egresada de la Universidad de Guadalajara, México, pero también de cirugía del Hospital Padre Villini y egresada de medicina de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Van a conversar hoy sobre cirugía plástica en sentido general. ¿Qué es la mamoplastía? ¿En qué casos se hace?
los implantes de mama, las reducciones de las mamas, pero también la abdominoplastía, cirugías vinculadas también al rostro, a los glúteos, que son los biopolímeros, también que es un tema que está muy en boga ahora mismo, caliente. entre otros. Y en ese sentido ya don Luisín Mejía y Pedro Ángel Martínez estarán entrevistando a la doctora. Muy bien, vamos a la pausa y regresamos en breve.